¿Cómo están? Muy buenos días, jóvenes de tercero de secundaria. Estamos en una clase más. Damos gracias a Dios porque Él nos permite vivir un día más y le agradezco también por la oportunidad de poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Para poderles hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto la clase anterior. Este es un tema que nos lleva a lo que es la literatura. En cuanto a la literatura, nosotros pudimos explicarles acerca de la literatura del Renacimiento. Esta parte va a ser una parte, digamos, recordatoria para que ustedes puedan darse cuenta a qué autor vamos a tratar y también a qué corriente pertenece, a qué corriente literaria. Nosotros hablamos acerca del Renacimiento y lo que podemos decir en un sentido rápido, resumido, es que el Renacimiento fue un pensamiento que se da de acuerdo al renacer, al volver a nacer. Esto significa de que en este tipo de literatura que se da, se buscó la resurrección de la cultura greco-latina. Empezaron a haber ciertos acontecimientos, inventos, avances científicos y esto permitió que se cambiara de total mentalidad a la época medieval. Esta parte de la literatura llamada Renacimiento también tiene su mayor expresión, llamado también así el siglo de oro, porque aquí es donde se da se alcanza el máximo esplendor en cuanto a la cultura europea. Los temas que ellos trataron fueron la naturaleza, el amor, la mitología, porque tomaron ciertas cosas de la mitología griega y romana. El sentimiento religioso, los acontecimientos históricos y el mundo caballeresco. En cuanto a los géneros literarios que predominaron fueron el poético, el narrativo y el teatral. En cuanto al poético, que es lo que vamos a centrarnos el día de hoy, tenemos iniciando lo que es la literatura en lo poético, tenemos a Garcilaso de la Vega. Ahora, él, si bien es cierto, tiene un homónimo peruano, mestizo, no nos estamos refiriendo al Inca Garcilaso de la Vega, sino a este personaje de España que tenía el mismo nombre de Garcilaso de la Vega. Y el día de hoy, justamente tratando de entender un poco más de la influencia italiana y los conceptos griegos y latinos que tomaron estos personajes, nosotros vemos aquí que Garcilaso de la Vega con su obra también nos muestra lo mismo. Eso es en cuanto al repaso, pero el día de hoy nosotros tenemos nuestra clase virtual de Garcilaso de la Vega. Específicamente, Garcilaso de la Vega pertenece a la corriente del Renacimiento. Esta transición que hubo se llamaba prerrenacimiento, la transición entre la época medieval y la época renacentista. Ahora que estamos entrando de lleno en lo que es el Renacimiento, vamos a observar la vida, las obras y un poco de la poesía de Garcilaso de la Vega, ya que él se destacó por hacer una poesía de esta época, ¿no? Una poesía sentida, una poesía que se basaba en estos temas, ¿no? El amor, el desamor, etc. Entonces vamos a comenzar el día de hoy
Ya estamos 2 de abril y al final les voy a dar también unos últimos alcances. Muy bien, espero que tengas ahí tus materiales de trabajo. Estos materiales, en el caso del libro de actividades, la práctica que hacemos para el día de hoy, sí se les está subiendo a Cubicol. La semana pasada, o mejor dicho, la clase pasada, nosotros hicimos una clase puramente teórica, no dejé ninguna práctica. Y nosotros lo que queremos es que ustedes puedan aprender, no solamente correr con la información, sino que ustedes también puedan darse el tiempo de poder estudiar, de poder también examinar lo que se les está dando, ¿no? A través de las diapositivas. Entonces ahora sí vamos a trabajar lo que es nuestra clase, la clase del día de hoy. Bien, vamos a empezar viendo un pequeño video de la vida de Garcilaso de la Vega. En cuanto a la vida de Garcilaso de la Vega, a veces nos solemos confundir con la vida del Inca Garcilaso de la Vega, pero él es una persona totalmente distinta, ¿no? Diferente. Garcilaso de la Vega nació en Toledo entre 1494 y 1503, posiblemente en 1498. Fue el tercer hijo de Garcilaso de la Vega, fallecido el 5 de septiembre de 1512, señor de Arcos y comendador mayor de León de la Orden de Santiago, y Sancha de Guzmán, señora de Batres y de Cuerva. Sus abuelos paternos fueron Pedro Suárez Figueroa, hijo de Gómez Suárez de Figueroa, y Evira Lazo de Mendoza, hermana del primer marqués de Santilla, y Blanca Sotomayor, hija de Fernando de Sotomayor y Menecia Vázquez de Goes, a través de quien hereda el señorío de Arcos. Su madre, Sancha de Guzmán, fue hija de Pedro de Guzmán, señor de Batres, hijo del colonista Fernán Pérez de Guzmán y de María Rivera. Quedó huérfano de padre y se educó esmeradamente en la corte, donde conoció en 1519 a su gran amigo, el caballero Juan Boscán. Seguramente a este debió el toledano su gran aprecio por la lírica del valenciano Ausmarch, que dejó alguna huella en su obra. Garcilaso entró a servir en 1520 a Carlos I de España, en calidad del miembro continuo de la Guardia Regia. Aprendió griego, latín, italiano, francés, música y esgrima. En los años siguientes, Garcilaso luchó en la Guerra de las Comunidades de Castilla y fue herido en acción en las Olías del Rey. También participó en el cerco a su ciudad natal en 1522. A finales de ese mismo año se embarcó en compañía de Juan Boscán y Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, futuro virrey de Nápoles, en una expedición de socorro que quiso evitar la caída de Rodas en poder de los turcos. De nuevo, resultó herido, esta vez de gravedad. De vuelta a España, fue nombrado caballero de la Orden de Santiago y en 1524 se enfrentó a los franceses en el cerco de Fuenterrabía. A su retorno a Toledo, contrajo matrimonio en 1525 con Elena de Zúñiga, dama de doña Leonor, hermana de Carlos I. El punto de inflexión en su lírica obedece un día de 1526 en Granada, en los jardines del Generaliffe y cerca del Palacio del Emperador, como cuenta Juan Boscán. Estando un día en Granada con el navajero, tratando con él en cosas de ingenio y de letras, me dijo por qué no probaba en lengua castellana sonetos y de otras artes de trova usadas por los buenos autores de Italia. Y no solamente me lo dijo así livianamente, mas aún me rogó que lo hiciera. Así comencé a tentar este género de verso, en el cual hallé alguna dificultad por ser muy artificioso y tener muchas particularidades diferentes del nuestro. Pero fui poco a poco
metiéndome en calor en ello. Mas esto no bastará a hacerme pasar muy adelante. Si Graciliano, con su juicio, el cual no solamente en mi opinión, mas en la de todo el mundo ha sido tenido por cosa cierta, me confirmará en esta mi demanda, y así, alabándome muchas veces este propósito y acabándome de aprobar con su ejemplo, porque quiso él también llevar este camino. Al cabo me hizo ocupar mis ratos en esto más fundadamente. En ese mismo año de 1526, con motivo de las bodas de Carlos V con Isabel de Portugal, acompaña a la corte en un viaje por varias ciudades españolas y se enamora platónicamente de la dama portuguesa de la reina Isabel Freire. En 1528 dicta su testamento en Barcelona, donde reconoce la paternidad de su hijo legítimo y asigna una pequeña suma de dinero para su educación. Poco después da una colección de sus obras a Boscán para que las revise y seguidamente parte hacia Roma en 1529. Asiste a la investidura como emperador de Carlos I de España, llevada a cabo en Bolonia en 1530, batiéndose con valentía en la campaña y toma de Florencia contra los franceses en 1530. El poeta fue nombrado maestre de campo de un tercio de la infantería y en efecto falleció en octubre de 1536 tras el temerario asalto a una fortaleza en Lemuy, cerca de Frejus, en la que fue el primer hombre en subir la escala. Trasladado herido a Niza, murió en esta ciudad a los pocos días, asistido por su amigo Francisco de Borja, duque de Gandía y futuro San Francisco de Borja. Muy bien, entonces hablando acerca de la biografía de Garcilaso de la Vega, este español que nació en Toledo, vamos a darles algunos alcances para que ustedes también puedan copiar un poco de su biografía. Garcilaso de la Vega nació en Toledo, como ustedes escucharon, fue de una familia noble. Él fue muy estudioso, sabía muchos idiomas. Él formó expediciones militares, ya que en estos tiempos la gente estaba muy ligada a lo militar. ¿Por qué? Porque estaba pasando muchísimas guerras, no solamente guerras entre otros países, sino también guerras civiles. En la isla de Rodas fue donde participó de estas expediciones militares, también en Grecia y en Francia. Entonces, ya que conoció Rodas, Grecia, podemos decir que ahí se empapó de todo lo que es la cultura greco-latina. En Túnez fue herido por los turcos, dice, ¿no? Y recibió un golpe en la cabeza y pocos días después murió. A causa de ello, a los 35 años de edad. Como ustedes pueden ver, él murió a muy temprana edad, jovencísimo, a 35 años, pero él desde muy joven siempre estuvo al servicio del emperador Carlos V. Estuvo presente en varios hechos, por ejemplo, la defensa de Viena, en el sitio de Túnez, donde él fue también herido. Lo que también podemos resaltar es acerca del amor por la dama portuguesa Isabel Freire, y su muerte prematura produjeron en él un dolor, un hondo dolor que inspiraron sus poemas. Y bueno, al final de sus días él muere en una fortaleza, como ustedes escucharon, en Francia, ¿no? En 1536. En general, o en resumen, lo que podemos decir es que Garcilaso de la Vega, siendo un hombre muy erudito, él mostró gran inclinación por la poesía y de este corte, ¿no? Del corte grecolatino con estas influencias, y su amigo Juan Boscán es el que también ayuda a que él se incline a este tipo de literatura. Vamos a ir un poco a lo que es su obra. Él se destacó en lo que es la poesía. Su poesía se distingue por su suave musicalidad y un ritmo pausado.
el léxico es cuidado y es muy sencillo y claro. Lo vas a ver porque se va a entender perfectamente. Garcilaso, partiendo de modelos clásicos e italianos, creó una lengua poética que se caracterizó por la armonía de sus versos y la unidad de su contenido. Él se distinguió por en dos subgéneros, vamos a decir, poéticos en la lírica. Tenemos a los sonetos y a las églogas. Vamos a hablar un poco acerca de sus sonetos. Garcilaso adaptó el soneto al castellano. Esa es una de sus grandes aportes a la literatura. Sus sonetos relatan asuntos amorosos o mitológicos. ¿Te acuerdas que él hizo viajes a Grecia? Entonces eso también influyó para que él pudiera escribir de la mitología griega. Ahora, estos casi siempre expresaban un dolor no correspondido, porque te acuerdas que él estaba interesado en esta dama y lamentablemente no pudo concretar ese amor. Dice, yo no nací sino para quereros. Se manifiesta acá el amor incondicional por su amada y lo relaciona con el acto de escribir. Escrito está en mi alma vuestro gesto y cuando yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. Ahora lo que nosotros vamos a escuchar es una pequeña poesía, un soneto que él creó y después vamos a ver un pequeño video de sus sonetos. Tenemos aquí el soneto 13, dice, a Dafne yo ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraba. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban. Los blandos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar crecer hacía. Este árbol que con lágrimas regaba, oh miserable estado, oh mal tamaño que con llorarla crezca cada día, la causa y la razón por qué lloraba. Entonces aquí vamos a escuchar también un poquito de su poesía, este soneto 23, que está recitado por este poeta Santiago Aucerón. Vamos a escuchar un poquito más de su poesía, en el caso de los sonetos. En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Entonces aquí vemos que la poesía que hace nuestro autor, Garcilaso de la Vega, es una poesía clara, es una poesía sentida, es una poesía de nostalgia, ¿sí? Y luego lo otro que nosotros podemos ver es acerca de las églogas. Este otro tipo, subgénero de la lírica que podemos hablar, que él cultivó las églogas, los poemas que cuentan una acción desarrollada en el campo. Generalmente los personajes pues son pastores, cultos y sensibles. A pastores me refiero con estos pastores de ovejas, ¿no? Verdaderas, que dialogan sobre el amor. Estos pastores en
que están en el campo, generalmente las églogas tienen este tema, ¿no? De que los pastores que están en el campo tienen un diálogo acerca del amor o sobre el amor, ¿no? Y estas conversaciones hacen alusión a los dioses y los mitos griegos. Ahí está la influencia griega. En cuanto al intenso dolor de los personajes, dice, hayan respuesta en la naturaleza, así las ovejas se olvidan de pacer, las piedras se enternecen, los árboles se inclinan y las aves se compadecen de la pena que invade a los pastores, ¿no? Esa es una poesía que habla de pastores, de piedras, de ovejas, de campo, de naturaleza. Por ejemplo, tenemos nuestra égloga tercera. Dice, cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura, toda de hiedra, revestida y llena, que por el tronco va hasta la altura, y así la teje arriba y encadena, que el sol no haya paso a la verdura, el agua baña el prado con sonido, alegrando la hierba y el oído. Con tanta mansedumbre el cristalino Tajo en aquella parte caminaba, que pudieran los ojos el camino determinar apenas que llevaba, peinando sus cabellos de oro fino, una ninfa del agua domoraba, la cabeza sacó, y el prado ameno, vido de flores de sombra lleno. ¿Dónde están los temas que nosotros hemos citado de las églogas? Por ejemplo, esta poesía también tiene que ver con el campo, con la naturaleza, el tronco, la hierba, el prado, ¿sí? El cristalino, o sea, hace referencia al agua, ¿sí? Cuando dice ninfa, ya hace uso de un personaje mitológico también griego. Entonces aquí te das cuenta que las églogas tienen este corte, ¿no? Que hablan del campo, de la naturaleza, del amor, de los paisajes. Esa es la particularidad de las poesías, poesía égloga, ¿no? En cuanto a la parte práctica, nosotros aquí vamos a trabajar lo que es una pequeña poesía o dos poesías de Garcilaso. ¿Ok? Entonces ustedes van a su página de Cubicol y descargan, o si no, abren su libro en la página 222, perdón, y 223. Tenemos aquí un soneto, ¿sí? El soneto 23, ¿sí? Esta fue la que nuestro poeta recitó, ¿sí? En tanto que de Rosa y Azucena, ¿sí? Y bueno, acá el soneto cuarto también. Vamos entonces a leer. Y luego vamos a hacer nuestra pequeña práctica, que es de una sola cara, ¿sí? Soneto cuarto. Un rato se levanta mi esperanza, más cansada de haberme levantado. Torna a caer que deja mal mi grado. ¿A qué hace referencia este término, mal mi grado? Dice aquí, contra mi voluntad. Libre el lugar a la desconfianza. ¿Quién sufrirá tan áspera mudanza del bien al mal? Oh corazón cansado, esfuerza en la miseria de tu estado, que tras fortuna suele haber bonanza. Vamos a fortuna. Fortuna. Tempestad en mar o tierra. Acá hace referencia a eso. Yo mismo emprenderé a fuerza de brazos, romper un monte que otro no rompiera, de mil inconvenientes muy espeso. Muerte, prisión no pueden, ni embarazos, aquí a qué hace referencia. Tiempo
impedimento, dificultad u obstáculo. Muerte, prisión, no pueden ni embarazos quitarme de ir a veros como quiera, desnudo espíritu o hombre en carne y hueso. Entonces, vamos a irnos a la parte práctica. En la primera comprensión del soneto. Ya, también hay otra pregunta del otro soneto. Entonces, soneto 23, ¿ok? En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco e enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. En edad ligera habla del tiempo fugaz, o sea que es veloz, todo pasa, ¿no? Como tú puedes ver, a veces el tiempo es lo que no se puede recuperar. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y ya no vuelve. Entonces también acá podemos ver la estructura de la poesía de Garcilaso. Vamos entonces a la página 223. Si tienes ahí tu lápiz, vamos a poder trabajar. La primera pregunta tenemos, ¿cuál es el tema del soneto cuarto? ¿Cuál es el tema del soneto cuarto? O sea, ¿de qué trata? ¿Del cambio de estado anímico o el deseo de reunirse con la amada? Vamos a regresar. ¿Habla del estado o habla del regreso de la amada? Un rato se levanta mi esperanza, más cansada de haberse levantado. Torna a caer que deja mal migrado, libre el lugar a la desconfianza. ¿Quién sufrirá tan áspera mudanza del bien al mal? Oh corazón cansado, dice, esfuerza en la miseria de tu estado, que tras fortuna suele haber bonanza. Yo mismo emprenderé a fuerza de brazos romper un monte que otro no rompiera, de mil inconvenientes muy espeso. Muerte, prisión, no pueden ni embarazos quitarme de ir a veros como quiera. ¿A quién quiere ver? A la amada, dice, ni muerte, ni prisión, ni embarazos van a poder quitarme la oportunidad de verte, ¿no? Dice, verte en carne y hueso. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema de este soneto? El deseo de reunirse con la amada. ¿Cómo es la amada que retrata Garcilaso en el soneto 23? Aquí está retratando a la amada, dice. Ya. Que vuestro mirar ardiente, que tiene una mirada fuerte, ¿no? Es honesta, es clara, habla de su cabello, habla de su cuello blanco, habla de que ella para él representa la hermosa primavera. ¿Qué quiere decir la primavera? Que es joven, ¿no? Que ella debería aprovechar que ahora que es joven, antes que venga y que pase la edad ligera, antes de que pase la primavera, ¿no? Es como que es una figura literaria de una metáfora, ¿no? Que compara la juventud con la primavera. Luego se cambia la estación a otoño, ¿no?
Entonces, aquí cómo describe pues a la amada, ya dijimos, ¿no? Cuello blanco, joven, hermosa. Habla de su mirada que es ardiente, claro y sereno, ¿no? Muy bien, entonces ahí vas a poner eso. En cuanto a la estructura, ¿qué características tienen los sonetos de Garcilaso? Para que haya un soneto tiene que seguir esta siguiente característica. 14 versos, vas a poner ahí, 14 versos que son endecasílabos. ¿Qué quiere decir endecasílabos? Que tienen 11 sílabas cada verso. Entonces, para que sea un soneto tiene que tener 14 versos y debe tener 11 sílabas, o sea, debe ser endecasílabo. Vamos a contar. De repente no te diste cuenta. Ok, ahí. 14 versos, líneas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Igual aquí hay 14. ¿Cómo es la conformación de un soneto? Tiene 14 versos, como lo hemos podido contar. Acá tenemos 2 estrofas que son de 4 versos y 2 estrofas que son de 3 versos. Todos estos versos tienen que ser endecasílabo, es decir, que tiene que tener 11 sílabas. Contemos: en, tan, to, van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Azucena, 4, ¿no es cierto? Acá hay 11. Entonces todos deben tener 11 sílabas métricas. ¿Ya? Entonces ahí te das cuenta de su conformación. ¿Cuál es el contenido del soneto? Vamos a ir del primer al cuarto verso. ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema? En el primer verso. Por ejemplo, en el primer verso, cuando habla del primer verso, vemos que hay un ánimo cambiante, a veces optimista, otras veces desalentado. A ver, leemos los primeros 4 versos. Un rato se levanta mi esperanza. O sea, un rato estoy bien, más cansada de haberme levantado, dice. Torna a caer, que deja mal migrado, libre el lugar a la desconfianza. ¿Sí? Entonces acá hay un ánimo cambiante. A veces tiene esperanza, a veces está desalentado, se torna a caer. A veces tengo esperanza, pero a veces me siento desalentado. Son los ánimos que a veces uno tiene, ¿no? Entonces aquí, del primer al cuarto verso, a veces tiene el autor un ánimo de esperanza, pero a veces un ánimo de caída. Igual vas a hacer de los versos 5 al 8, del 9 al 11 y del 12 al 19. ¿De qué trata cada estrofa? En cuanto al estilo, copia un fragmento de los sonetos de Inca, ya se me salió lo de Inca Garcilaso. Copia un fragmento de los sonetos de Garcilaso que muestran el carácter nostálgico del amor. O sea, vamos a ir a nuestra poesía y en la poesía, a ver, voy a un poquito hacerlo de 2. Ah, no se puede, ¿no? Pensé que sí se podía. Ya. Ajustar la página, ajustar al ancho, vista de página. A ver, vamos a verlo de 2. Ok. Así mejor porque nos estamos demorando demasiado. Ya, entonces aquí. Copio un fragmento de los sonetos de Garcilaso que muestran el carácter nostálgico. Creo que acá
nostálgico, nostalgia. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, cuando dice marchitará el cuerpo, marchitará la rosa, el viento helado, todo lo mudará la edad ligera. Cuando dice que va a pasar la juventud y va a llegar la adultez o la vejez. Entonces ahí tienes, por ejemplo, un fragmento de la nostalgia del amor, ¿no? Que no va a durar para siempre la juventud. Entonces puedes copiar ese fragmento. ¿Qué sentido tienen alegre primavera y tiempo airado en el soneto 23? Ya les dije, ¿a qué hace referencia la alegre primavera? Entonces pones aquí, alegre primavera se refiere a la juventud, al hecho de ser joven, ¿no? Y en cuanto al tiempo airado, ya habla acerca de la vejez. ¿Por qué? Porque, bueno, la vejez, que es uno de las partes de la adultez, luego la vejez, que son más largas que la juventud y la niñez. Entonces aquí tú vas a poner, ¿qué sentido tiene la alegre primavera? La juventud, ¿no? Se refiere a la juventud. Y en cuanto al tiempo airado, aquí le pones la vejez. Ahora dice ahí otra pregunta, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al decir cubre de nieve, hace referencia a las canas. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta que está hablando de la vejez. ¿Sí? Y cuando dice hermosa cumbre, también ahí podemos ver, dice cubra de nieve la hermosa cumbre. Entonces, nieve, canas, hermosa cumbre, o sea que una persona cuando es joven está bien parada, no está encorvada, ¿no? Entonces aquí tú te puedes dar cuenta de eso. Y ahí puedes contestar esa parte. En cuanto a la reflexión, ya vamos a un poquito abrirlo un poquito más para que se vea, para que se note. Aquí en esta parte de la reflexión, no sé qué hice, un poquito más. Yeah. Ok, ya lo pegué, se despegó. Dice, la adjetivación es un rasgo en la poesía de Garcilaso. ¿De qué manera impacta en el lector? ¿Cuál es la adjetivación? O sea, a cada sustantivo le pone un adjetivo. Entonces, la adjetivación que utiliza Garcilaso, ¿de qué manera impacta en el lector? ¿De qué manera impacta en la poesía? Por ejemplo, si yo puedo leer una poesía de Garcilaso, ¿de qué manera me impacta? ¿Por qué? Porque yo puedo conocer más acerca de lo que está hablando en la poesía cuando tiene adjetivos. Hay una descripción que también eso me va a impactar. ¿Sí? Eso ya también es de corte personal, de opinión personal. Luego de leer los sonetos, pregunta para ti, para que reflexiones. ¿Crees que el sentimiento del amor que cantaba Garcilaso era más genuino o profundo que en la actualidad? ¿Tú crees que el amor en los tiempos de Garcilaso, estamos hablando pues de un tiempo bastante antiguo, era más genuino, más verdadero o profundo que en la actualidad? ¿O en la actualidad también es profundo, también es más verdadero? O de repente ahora nos hemos ido en la actualidad a hablar de que el amor es algo más pasajero, ¿no? No hay un compromiso con la persona. Muchas veces como jóvenes, a veces ustedes ven este sentimiento que en realidad no es un sentimiento porque los sentimientos son pasajeros. Cuando nosotros hablamos del amor, tenemos que hacer referencia también al amor que es Dios, ¿no? Porque dice, Dios es amor. Entonces, el amor nunca pasa, como dicen Corintios, ¿no? Y antes, de repente, podemos decir de que el amor
la pasión, digamos, era un poco más profunda, sí. Ahora en la actualidad podemos decir que la pasión es mucho eh, más rápida, ¿no? Y cambiante. Un día estamos apasionados con alguien y al día siguiente ya no. Entonces voy a utilizar esta palabra, ¿no? No tanto el amor, sino la pasión, que es muy cambiante. Y ahí tú tienes tu opinión acerca de lo que se da ahora en la actualidad, ustedes como jóvenes, si creen que este sentimiento de la pasión es más genuino, más verdadero ahora o antes era más genuino o verdadero. Y acá en la última parte vas a escribir 4 versos sobre el sentimiento del amor. Ahora, este sentimiento puede ser un desamor también o puede ser acerca del amor. Los 4 versos son solamente, miren, les han puesto bastantes rayitas, pero le pones acá 4 versos en los que tú puedas hablar del amor, del sentimiento, ¿no? De la pasión, si tú quieres. ¿Ok? Entonces ahí tú tienes esta parte que es muy importante en tu nota. ¿Ok? No la dejes en blanco. Ah, yo no sé crear poesía, me dicen, ¿no? Pero tú tienes que hacer el intento, viendo también un poco esto, entonces de poder hablar de tus sentimientos. Ahora que tú estás encerrado en tu casa, ¿no? Ya uno ha podido conocerse un poco más y poder saber lo que uno quiere hacer más adelante. Entonces, que hables sobre este tema, vas a escribir 4 versos. ¿Listo? No dejes de hacerlo para que tú también puedas ganar una buena nota. ¿Ya? Hasta aquí. No te olvides que esta práctica, la vez pasada si no he dejado práctica, nos tocó el día martes, hicimos pura teoría y no hicimos lo que es la parte práctica. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve que ustedes les deje full prácticas y a las finales no disgregamos todo lo que es la información? Así que, chicos, me mandan por favor la fotografía de esa carita simplemente a mi correo institucional. De repente no les voy a poder contestar rápidamente, pero de que yo voy a leer sus trabajos, sus creaciones, y también voy a ponerle sus notas, ¿ya? Cada vez que nosotros podamos transmitir, ustedes piensen de que cada cosa es para ser mejor, para poder aprender, para no quedarte en donde estás, sino utilizar este tiempo que tienes para poder también realizarte como persona. ¿Ok? Entonces, esto sería hasta este momento. Y el último alcance que les quiero dar, ya que esta es la última clase que tenemos, me refiero de la semana, quiero decirles de que ya después ustedes van a continuar las clases ya la próxima semana con el profesor que ha trabajado con ustedes de las primeras semanas, ¿ok? Entonces, hasta aquí estas tareas que yo les he dejado, esta práctica que les he dejado, tú me la vas a presentar a mí, ¿ya? Vas a ingresar a mi canal, como lo has hecho hoy, y la práctica, esta práctica que yo te estoy explicando, me la vas a entregar a mí. Ya la próxima semana que vas a comenzar tus clases con el profesor encargado del área de comunicación de tercero, cuarto y quinto de secundaria, el profesor Daniel, entonces tú ahí ya vas a inscribirte, suscribirte a su canal y vas a hacer vas a poder hacer las clases con él. ¿Ok? Entonces ha sido de verdad un gusto poder trabajar con ustedes.
Espero que sigan mejorando, que sigan aprendiendo más cosas. Y bueno, ya nos veremos próximamente, de repente las próximas semanas, gradualmente, que irán al colegio. Y por lo tanto, si me debes alguna tarea pasada de alguna práctica, por favor mándamela, que yo te voy a poner tu nota. En ese sentido vamos a ser flexibles, no te preocupes, pero la cuestión es que tú hagas tus prácticas. Ya a partir de la próxima semana, ya tus prácticas tú las entregas al profesor encargado del área. Bien, ha sido un gusto, que Dios los bendiga, bendiciones.